En otro orden de ideas, esta semana el Banco Mundial ajusta su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto para México, fijándolo esta proyección en 1.3% para este año 2026. El Banco Mundial ajustó a la baja su expectativa de crecimiento para la economía mexicana y ahora pues, anticipa que vamos a tener un avance del 1.3% en el Producto Interno Bruto. Esta previsión se encuentra por debajo del 1.6% que el Banco Mundial había establecido para enero del año 25, hace un año, está por debajo. Y de acertar en estas proyecciones, pues la economía mexicana crecerá por debajo de la mayoría de los países de América Latina. Al interior del informe llamado Global Economic Prospects, donde el Banco Mundial ajusta sus previsiones mundiales de crecimiento, en ese informe se explica que las disputas en curso y la revisión del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá seguirá pues afectando al comercio y a las inversiones. En esa gráfica que mostramos, pues se ve pues cómo el Banco Mundial está viendo el crecimiento del PIB en diversos países. China a la cabeza con un 4.4% de estimación. En el mundo, el Banco Mundial estima un crecimiento mundial de la economía de un 2.6%. México, la previsión para México es de 1.3%, muy por debajo de Brasil, de Perú y de Colombia, que están con un crecimiento proyectado arriba del nuestro. Nosotros solamente estamos por encima de Trinidad y Tobago. Y esto no se explica por el tamaño de la economía que tenemos en México. El economista en jefe de Citi para América Latina, Ernesto Revilla, precisó en entrevista que parte del lastre para el crecimiento de la economía mexicana el año pasado fue la recesión de la inversión interna. En esta firma privada coinciden con el Banco Mundial al estimar que el Producto Interno Bruto en el año 2025 apenas llegará entre el 0.2 o el 0.5%. Todavía no se da a conocer el dato final del PIB. Con estos pronósticos, México tiene 3 años consecutivos creciendo por debajo de los países de América Latina. Y bueno, se pronostica para el año 26, según el Banco Mundial, un crecimiento de la economía mundial del 2.6%. Al revisar el desempeño de los principales socios comerciales de México en la región de la Alianza del Pacífico, pues observamos a Colombia, a Perú y a Brasil, que tendrán un desempeño más dinámico que México. Ahí en la gráfica se ve que Colombia tiene una previsión del 2.6, Perú un 2.5 y Brasil un 2.0. A escala global se dio a conocer también que en el ranking mundial, por su tamaño de su economía, México ocupa la posición número 12. Estamos empatados con España, con una economía de 2 billones de dólares. Estamos ahí como la economía número 12. Y esto, pues, se contrapone cuando ya analizamos el ranking mundial del PIB per cápita, o sea, la riqueza que genera cada ciudadano en promedio. México ocupa el lugar número 75 en el ranking mundial de economía en el PIB per cápita. Ocupamos el lugar 75, apenas con un PIB de $21,500. Y bueno, muy abajo, apenas encima de Argentina, y bueno, bajo el PIB mexicano en relación al tamaño de su economía. Y eso tal vez se puede explicar
Pues porque el 48% de la economía está en la informalidad. Puede que tenga ese sea el elemento. No se explica pues cómo este fenómeno se da. Por ejemplo, esta mañana el INEGI dio a conocer un indicador del consumo privado para el mes de octubre. Y el consumo privado para el mes de octubre tuvo un incremento del 0.8%, pero anualizado el consumo privado ha aumentado un 4.1%. Es decir, la economía mexicana apenas creció 0.2 o 0.5%, muy poco crecimiento, pero el consumo interno aumenta 4.1%. Entonces, a ver, ¿cómo está la situación aquí? Analistas como Jonathan Heath del Banco de México comentan que esto se tiene su origen en los aumentos al salario. Según datos del IMSS, los salarios en México, salarios profesionales han aumentado, el salario mínimo ha aumentado y esto estimula el consumo, ¿no? Entonces es un elemento ahí importante. También los créditos al consumo han aumentado, entonces la gente está consumiendo bienes y servicios. De los indicadores que apenas hoy esta mañana dio a conocer el INEGI, habla de que el consumo nacional de bienes aumentó 0.3% en octubre y el consumo de servicios de origen nacional aumentó 2.3%. El consumo de bienes importados para el mes de octubre aumentó un 20.6%. Entonces, pues la economía mexicana está dinámica, no hemos entrado a una recesión, digamos, crecemos muy poco, pero ahí va creciendo. El tipo de cambio, el peso se ha apreciado, hoy aquí amanecimos a 17.95 a la venta, a la compra 17.45, la bolsa mexicana de valores ha estado subiendo. Entonces, bajo estos indicadores y el contexto internacional, pues creemos que no tendremos una recesión. Entonces, lo que se tiene que hacer es tener el control de la inflación, estimular que el gobierno invierta en obra pública y que pues se den los elementos para que los inversionistas lleguen del extranjero a invertir en México y que los inversionistas nacionales también le entren. Entonces, ese es el contexto que se presenta.